Este es el punto en el que el imperio empresarial de la familia Trump deja de ser intocable, no por una filtración mediática ni por una polémica política más, sino por pruebas formales que ya forman parte del expediente judicial federal. Grabaciones de audio privadas, ahora incorporadas oficialmente al registro de un tribunal, están alterando el ritmo de una investigación que llevaba meses avanzando de forma discreta y metódica. A media tarde de este miércoles, el ambiente en el Tribunal Federal del Bajo Manhattan refleja la gravedad del momento. Vehículos oficiales alineados en las inmediaciones, agentes federales coordinando accesos, abogados atravesando controles de seguridad con documentación urgente. No hay declaraciones públicas ni gestos teatrales, solo la sensación inequívoca de que el proceso judicial ha entrado en una fase decisiva. A las 14:34 del miércoles 12 de febrero de 2026, una jueza federal admitió formalmente en el expediente una serie de grabaciones de audio que recogen conversaciones privadas de Melania Trump. En ese mismo acto procesal se activó una orden de detención contra Ivanka Trump. No se trata de una amenaza hipotética ni de una maniobra de presión. La orden está en vigor. Ivanka Trump, que ya afrontaba múltiples investigaciones parlamentarias, procedimientos civiles por presunto fraude y el creciente riesgo legal que rodea a su padre, se encuentra ahora ante un escenario que no figuraba en ningún cálculo previo. Las palabras privadas de su madrastra, grabadas sin autorización expresa para su uso público, han pasado a manos de fiscales federales que construyen un caso penal con precisión quirúrgica. El objetivo de esta investigación es claro: determinar qué revelan exactamente esas grabaciones, seguir el rastro financiero que se ha ido consolidando durante más de un año y explicar por qué la estrategia de defensa de Ivanka Trump se desmoronó en cuestión de días. También anticipar qué sucede cuando una orden de detención federal se ejecuta, algo que fuentes cercanas al proceso sitúan en un plazo inferior a 48 horas. No estamos ante otro revés legal más. Estamos ante el momento en que conversaciones internas, consideradas durante años parte del ámbito protegido de la familia, se convierten en pruebas estatales una por una. Para comprender cómo se llegó hasta aquí, hay que retroceder 18 meses. En agosto de 2024, Melania Trump tomó una decisión que, en apariencia, respondía a una lógica de prudencia y profesionalización. Incorporó a Rebecca Chen, exfiscal federal con amplia experiencia en cumplimiento normativo y regulación de entidades sin ánimo de lucro, para reorganizar sus iniciativas filantrópicas. El anuncio público subrayó el compromiso con la transparencia y la intención de separar la actividad benéfica del ruido político que rodeaba al apellido Trump. Tras años de controversias sobre conflictos de intereses y mezcla de negocios y política, la necesidad de credibilidad era evidente. La creación de la Fundación Melania Trump pretendía ser un reinicio completo, nueva estructura, nuevo enfoque y una promesa explícita de cumplimiento estricto de la normativa. El objetivo era atraer financiación institucional seria, abrir puertas cerradas durante años y construir una imagen de figura pública dedicada a causas educativas y de apoyo a familias inmigrantes, al margen de disputas partidistas. Para ello, Melania Trump aceptó un coste que no era menor: permitir que una profesional formada en la persecución de delitos financieros tuviera acceso sin restricciones a estructuras internas, flujos de dinero y conversaciones estratégicas. Algunos donantes republicanos advirtieron en privado del riesgo. Señalaron que la lealtad en ese entorno solía pesar más que la experiencia técnica y que exponer las finanzas familiares a ojos entrenados por el sistema judicial podía tener consecuencias imprevistas. Melania Trump desestimó esas advertencias. Apostó por la legitimidad institucional. Creyó que cumplir las reglas al detalle sería un escudo frente a los problemas legales ajenos. Asumió que contar con una exfiscal sería una garantía, no una amenaza,
que la confidencialidad estaba asegurada, que las conversaciones internas seguirían siendo privadas. Esa suposición resultó errónea. El jueves 6 de febrero de 2026, a las 15:47, Rebecca Chen accedió a las oficinas de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por una entrada subterránea de seguridad. Portaba varios dispositivos de grabación digital cifrados, un ordenador con archivos protegidos y un disco externo que contenía cientos de registros de audio. No acudió sola. La acompañaban abogados de uno de los despachos más influyentes del país en defensa penal de cuello blanco. La reunión se prolongó durante 9 horas. Durante las 3 primeras, el silencio dominó la sala. Los fiscales escucharon las grabaciones de forma ininterrumpida, tomando notas mínimas, intercambiando comentarios puntuales. Quienes trabajaban en el edificio describen una atmósfera de concentración absoluta. Chen permaneció inmóvil, sin gestos de nerviosismo ni señales de arrepentimiento. Aquello no era una confesión emocional, era una maniobra legal calculada. Poco después de las 6 de la tarde, el tono cambió. Uno de los fiscales se levantó, se acercó a la ventana y permaneció allí varios minutos sin hablar. Al regresar a la mesa, pronunció una frase breve y definitiva: "Hay base suficiente para avanzar". En ese momento, el curso de la investigación quedó sellado, pero ese movimiento en Manhattan fue solo el inicio del verdadero problema para Ivanka Trump. Mientras los fiscales federales analizaban las grabaciones en Nueva York, otras piezas del tablero empezaban a moverse de forma simultánea y coordinada. En Washington, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hacía públicos centenares de páginas de documentos financieros obtenidos por citación judicial. Los archivos mostraban transferencias de dinero sin explicación clara entre la empresa de consultoría de Ivanka Trump y cuentas offshore. Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado de Nueva York presentaba una ampliación de una demanda civil por fraude ya en curso. Se añadían nuevos acusados. El nombre de Ivanka Trump aparecía en la primera página. Y, quizá lo más revelador, Deutsche Bank. Durante más de una década, el principal prestamista corporativo de Ivanka distribuía una nota interna a sus gestores de relaciones ordenando la congelación inmediata de todas las líneas de crédito vinculadas a cualquier entidad asociada a la familia Trump, a la espera de una revisión legal completa. Los mercados reaccionaron sin vacilación. En operaciones fuera de horario, las acciones de Trump Media and Technology Group cayeron más de un 20% tras filtrarse la existencia de la orden de detención. En las pantallas de negociación de Wall Street, los analistas comenzaron a marcar la empresa como una exposición de alto riesgo. El mercado financiero no opera con lealtades políticas, opera con cálculos de riesgo jurídico. Esa misma noche, según documentos posteriormente filtrados, tuvo lugar una videoconferencia de emergencia. Participaron abogados defensores clave del entorno Trump, representantes legales de Ivanka y miembros del Consejo de la Organización Empresarial Familiar. El planteamiento fue directo, casi brutal: cómo contener el daño antes de que lo destruyera todo. Las conversaciones, presuntamente grabadas por uno de los asistentes, revelan la frialdad con la que se evaluó la situación. La primera pregunta fue obvia: si las grabaciones de Melania Trump podían quedar protegidas por algún tipo de privilegio conyugal. La respuesta fue inmediata y negativa. No se trataba de conversaciones matrimoniales, sino de discusiones sobre operaciones empresariales ejecutadas por Ivanka Trump. No existía protección legal. Se valoró la posibilidad de impugnar la admisibilidad del material. La conclusión fue igualmente clara: si las grabaciones se realizaron con conocimiento de la persona registrada y la legislación estatal lo permite, no había base jurídica sólida para excluirlas. Entonces llegó la pregunta que nadie quería formular en voz alta: ¿qué ocurre si Ivanka decide cooperar con los fiscales? El silencio que siguió fue significativo. Cuando la respuesta llegó, marcó un punto de no retorno. Cooperar de forma temprana podría evitar una condena de prisión.
Resistirse y perder implicaría una pena potencial de entre 7 y 12 años en el ámbito federal. En ese instante, la lógica empresarial se impuso sobre cualquier consideración familiar. Uno de los participantes lo expresó sin rodeos. Había que proteger la empresa. Si eso implicaba que Ivanka alcanzara un acuerdo con la fiscalía, se asumiría. La conclusión era inevitable. Ivanka Trump había pasado de ser un activo estratégico a convertirse en un riesgo existencial. Las grabaciones, aun sin haberse escuchado en detalle, existían. Los documentos financieros mostraban patrones difíciles de justificar. La retirada de Deutsche Bank era una señal inequívoca de que el sector financiero anticipaba consecuencias penales. La decisión fue estratégica y calculada: distanciar a la empresa de Ivanka Trump, tratarla, llegado el caso, como una entidad legal independiente, permitir que negociara por su cuenta con los fiscales si era necesario. Este movimiento altera profundamente la arquitectura interna del negocio familiar. Durante 2 décadas, Ivanka había sido presentada como la figura profesional, el enlace con el mundo financiero tradicional, la persona capaz de cerrar acuerdos que su padre no podía. Había mantenido relaciones con bancos que rechazaban trabajar directamente con Donald Trump. Había sido el eje operativo de las operaciones internacionales. Ahora ese papel desaparece. Ivanka deja de representar a la organización en negociaciones, pierde acceso a cuentas corporativas, ya no habla en nombre de la familia en asuntos legales. De figura central pasa a ser una acusada problemática. Al aislarla, la familia apuesta a que el daño pueda limitarse a una sola persona. Pero cuando grandes instituciones financieras cortan relaciones, el mensaje para los fiscales es claro: se espera una condena. Y cuando los propios abogados familiares empiezan a preparar escenarios de cooperación, la presión sobre el acusado se vuelve casi insoportable. Esto supone una ruptura con la estrategia tradicional del entorno Trump. Durante años, la respuesta había sido atacar a los investigadores, cerrar filas y no ceder nunca. Aquí ocurre lo contrario. La dirección del grupo empresarial decide que salvar a Ivanka no compensa el riesgo de perderlo todo. Los analistas jurídicos lo describen como el momento de separación, el instante en que una organización decide sacrificar a uno de los suyos para preservar el conjunto. Ya no se trata de lealtad familiar, se trata pura y simplemente de supervivencia. Las consecuencias legales ahora avanzan en múltiples direcciones y a gran velocidad. El efecto dominó es claro y difícil de detener. Si Ivanka Trump es detenida y decide combatir los cargos, deberá financiar su propia defensa, un proceso que podría costar varios millones de dólares a lo largo de 2 años. La organización Trump ya ha dejado entrever que no cubrirá gastos legales derivados de operaciones que no se consideren funciones oficiales, y los fiscales sostendrán que las transacciones investigadas fueron de carácter personal. Si Ivanka no puede asumir ese coste, la cooperación se convierte en una opción casi inevitable. Y si coopera, aportando información sobre prácticas empresariales internas, se abre una nueva fase de riesgo penal para otros miembros del núcleo familiar. Donald Trump, Jared Kushner, Donald Trump Jr. y Eric Trump. En ese escenario, la cohesión defensiva se rompe, las estrategias se fragmentan, y una familia dividida difícilmente puede sostener una defensa legal coordinada. El impacto no se limita al ámbito doméstico. Socios internacionales observan el desarrollo de los acontecimientos con atención extrema. Inversores del Golfo que aportaron capital a fondos vinculados a Jared Kushner revalúan su exposición. La posibilidad de que Ivanka enfrente una condena plantea interrogantes sobre la viabilidad y la reputación de esas relaciones. En Asia, autoridades que en su día aprobaron marcas comerciales para empresas vinculadas a Ivanka revisan ahora si esos procesos pueden generarles problemas legales. Un acusado acorralado, con acceso a grabaciones y documentos, representa un riesgo no solo para su entorno inmediato, sino para intereses económicos y políticos en varios países.
Cuando la cooperación se convierte en una moneda de cambio, salen a la luz acuerdos que muchos preferirían mantener enterrados. Dentro del ecosistema Trump, las divisiones se profundizan. Por un lado, los leales tradicionales, para quienes colaborar con los fiscales equivale a una traición imperdonable. Por otro, los pragmáticos del mundo empresarial, que entienden que proteger a una sola persona no justifica la destrucción del conjunto. Una organización dividida sobre su estrategia legal pierde capacidad de operar. Los grandes acuerdos requieren estabilidad y confianza. Cuando los socios dudan de si su interlocutor será imputado en cuestión de semanas, las negociaciones se paralizan. Fuentes cercanas a Ivanka describen una situación de aislamiento casi total. No ha sido vista en Mar-a-Lago en más de una semana. No asiste a reuniones familiares. No responde a mensajes de sus hermanos. Permanece en una propiedad privada en el condado de Palm Beach, rodeada de abogados que debaten opciones estratégicas sin descanso. Hay una pregunta que Ivanka repite constantemente y para la que nadie ofrece una respuesta satisfactoria. ¿Qué ocurrirá con sus hijos si decide cooperar? La respuesta, en términos legales, es tranquilizadora. En términos personales, devastadora. Los menores no enfrentarán consecuencias jurídicas, pero el vínculo familiar quedaría roto de forma irreversible. Los abogados llaman a esto la trampa del familiar acusado. Cada día que pasa sin cooperar aumenta el riesgo de nuevos cargos. Cada hora reduce el valor de una eventual colaboración, porque los fiscales continúan obteniendo pruebas por otras vías. Pero el momento en que se cruza la línea y se testifica contra la propia familia implica perder acceso a fondos fiduciarios, participación en la empresa y relaciones construidas durante toda una vida. Las grabaciones de audio son más que simples pruebas. Representan el resultado de una cultura obsesionada con documentarlo todo, con justificar cada movimiento, sin asumir que esos registros pueden convertirse en armas legales. Lo que empezó como un intento de demostrar corrección administrativa terminó generando evidencias de prácticas que ahora se consideran fraudulentas. La lección es clara: se puede controlar el discurso público, pero no lo que queda registrado en privado. Se puede intentar gestionar la narrativa mediática, pero no influir sobre un juez federal que revisa pruebas documentales. Los registros son permanentes. Las transferencias financieras dejan huella digital. Los grandes jurados no autorizan detenciones por espectáculo político, sino por evidencias que consideran suficientes para una acusación sólida. A día de hoy, la situación es esta. Ivanka Trump se encuentra en el condado de Palm Beach bajo una orden federal de detención activa con un plazo limitado para entregarse voluntariamente. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha utilizado los propios esfuerzos de cumplimiento normativo de Melania Trump como base probatoria. Un gran jurado ha determinado que existe causa probable y la jueza del caso ha dejado claro que no tolerará dilaciones ni maniobras procesales. Los equipos legales de Donald Trump ya trabajan para desvincular sus procedimientos de los de Ivanka. Jared Kushner ha guardado silencio absoluto en el ámbito empresarial. Grandes donantes republicanos debaten en privado si mantener vínculos con empresas asociadas al apellido Trump supone un riesgo legal inasumible. Ivanka Trump se enfrenta a una decisión extrema. Fue asesora senior en la Casa Blanca, con acceso directo a líderes mundiales y a oportunidades de negocio multimillonarias. Hoy es una persona sujeta a una orden de arresto federal a horas, quizá, de ser procesada por el sistema judicial estadounidense. En las próximas 72 horas cabe esperar maniobras legales de última hora, intentos de negociar una entrega voluntaria discreta, recursos de urgencia para frenar la ejecución de la orden, incluso alegaciones médicas destinadas a ganar tiempo. Pero hay elementos que ya no pueden revertirse. Las grabaciones existen. La voz de Melania Trump forma parte del expediente. El gran jurado ya ha hablado. La fiscalía dispone de las pruebas necesarias. La confianza familiar está rota.
La lealtad no sobrevive cuando los miembros de una misma familia se convierten en fuentes de prueba unos contra otros. Cuando la directora de una fundación familiar pasa a ser testigo clave del Estado, no hay vuelta a la normalidad. En los próximos días, cada movimiento será observado con lupa. Si Ivanka se entrega o es detenida, el impacto se analizará de inmediato. Si se amplían las imputaciones, se detallará quién está en riesgo y por qué. Esto no es un problema legal más para la familia Trump. Es el momento en que su círculo interno se transformó en evidencia judicial, el instante en que la obsesión por documentarlo todo derivó en autodestrucción. Las fechas son críticas. En cuestión de días se sabrá si Ivanka coopera, si decide resistir o si intenta ganar tiempo. Las próximas 96 horas determinarán si el negocio familiar sobrevive a esta crisis o si colapsa bajo el peso de sus propios secretos.